Hoy te voy a compartir un poco de mi experiencia con la lectura de mi carta natal. Vas a ver la imagen en la parte de atrás. La experiencia ha sido realmente muy reveladora. ¿Desde dónde? Desde poder analizar todo mi proceso desde muy chiquita, porque eso te lo permite ver la carta. La carta te permite casi que repasar como en un video, como en una película por fragmentos, lo que has vivido, lo que ha ocurrido, cómo ha pasado y cómo eliges que pase hoy. Por eso cuando tú escuchas a diferentes personas que hablan de los temas de astrología, sobre todo astrología evolutiva, que la carta no nos determina, la carta a nosotros nos permite realmente ver una realidad que nosotros mismos conocemos, sin embargo no la interiorizamos, no la hacemos tan consciente por el día a día, por las carreras del mundo en el cual vivimos. Pues a mí la carta me permitió aterrizar eso y darle un sentido a todo lo que venía ocurriendo en mi vida. Realmente de astrología como astróloga yo me graduó, digamos, la primera vez porque he seguido estudiando mucho, hace aproximadamente 4 años. Sin embargo, mi experiencia con diferentes tipos de conocimientos que permitieran que yo me conociera, porque realmente esto lo busco inicialmente para conocerme, para sanarme, para entender muchos cuestionamientos que me hacía en el día a día y que no encontraba respuestas. Realmente esa búsqueda interior quizás comienza muchos años atrás, sin embargo esto se empieza como a marcar muchísimo, muchísimo más cuando un poquito antes de la pandemia, a través de unos procesos de transformación y de liderazgo que empecé a realizar, y creo que ahí hay un detonante muy fuerte para mí, que era un poco como lo que venía buscando mi alma hacía mucho tiempo, pero no aterrizaba. Y eso es en el 2018 más o menos. De ahí para acá empiezan pues a generarse diferentes vivencias, diferentes tipos de conocimientos, a explorar, porque realmente esto es una exploración. Hasta que aterrizo ya en el 2020, en la pandemia, empiezo a aterrizar muchos conocimientos, a capacitarme muchísimo más, a ir más profundamente en aquello que me estaba funcionando para poder conocerme, y encuentro por ejemplo el Reiki. Yo soy maestra en Reiki y esto me ayuda un montón y sigo explorando y encuentro muchísimas. Cuando les digo muchísimos conocimientos más es porque realmente ha sido una capacitación constante y permanente, y lo sigue siendo, de hecho. Y quizás es lo que más me gusta, de poder conocerme y de poder conocer al ser humano. En el 2020 me hago maestra de Reiki, luego más adelante, unos 2 años después, empiezo y me tropiezo con el tema de las constelaciones, la astrología, varios temas a la vez que me empiezan a apasionar mucho, sobre todo porque tiene que ver con la profundidad de analizar el comportamiento humano. Y pues yo estaba en la búsqueda de analizar mi comportamiento. De esa manera empiezo a encontrar muchas herramientas, entre las que les he mencionado, que hoy por hoy son, digamos, las 3 donde más me apalanco. Sin embargo, hay muchas más de fondo que he trabajado y suelo trabajar en las sesiones con las personas que vienen a mí. Pero básicamente está en el tema del Reiki, que trabaja mucho el tema de las energías a través de la imposición de manos, pero también a través de diferentes ejercicios que podemos hacer y darnos cuenta que realmente este cuerpo humano es mucho más que solo un cuerpo físico. Tenemos las constelaciones familiares, algo extremadamente revelador para mí, muy revelador. De hecho, me funcionó mucho para un proceso que estaba teniendo de tipo médico, y esa será una historia que luego les contaré más a fondo, pero que me sirvió también para poder evolucionar en ese proceso médico que estaba viviendo. Y luego llega el tema de la astrología, que esto ya se trataba de profundizar muchísimo, muchísimo más. Y pues seamos honestos, si algo no nos gusta a los seres humanos es que nos toquen y que nos empiecen a mostrarnos cosas que no nos gustan. Y la astrología te hace un poco eso, te hace confrontarte con muchas cosas, porque en la medida en que empiezas a estudiarla,
empieza tu mente como a buscar esa información y vienen recuerdos y vienen situaciones que quizás teníamos ahí en stand-by. Así comienza todo este proceso. ¿Y qué es lo que quiero hoy? Contarte un poco de mi carta y que aquellas personas que me conocen y los que no me conocen comenten y de pronto de algo en específico que quisieran saber y poder de pronto apoyarte. Por eso en videos anteriores yo les compartí la manera en que ustedes pueden sacar su carta natal para que tengan la imagen de la carta. Eso es como una radiografía. Nosotros le llamamos a la carta natal la radiografía del cielo. Yo tengo la mía acá, aquí en la manito. Siempre está conmigo, siempre. Cuando yo te digo siempre es que siempre cuando yo estoy viendo que van ocurriendo cosas, siempre estoy escuchando a otros colegas, leo, estoy mirando como, bueno, qué movimientos hay y me empiezo como a evaluar, ok, sí, ¿en qué estoy yo ahora? No es que lo hago pues las 24 horas del día, no, tampoco, porque hay que vivir la vida real, normal. Simplemente que empiezo como a aterrizarlo y a darme cuenta, bueno, en qué estoy, cómo estoy, si hay algo que puedo manejar de una forma diferente, porque algo que te permite el conocer el antes es poder saber de qué manera podrías comportarte ahora, si ya conoces tu comportamiento de momentos o situaciones anteriores. Entonces, eso te vuelve algo un poco predecible, la manera de cómo te podrías comportar. Sin embargo, el ser humano, pues, es una caja de sorpresas y eso es lo que más me gusta. Bueno, entonces en esta carta, de las primeras cosas que cuando yo comencé a estudiarla era que había mucha información. Realmente aprender astrología significa aprender todo el tiempo, porque todo el tiempo se te revela una información. Sin embargo, me pareció muy apasionante darme cuenta que finalmente somos prototipos, que tenemos muchas similitudes y que realmente si nos permitiéramos hacer una pausa y empezar a conocernos un poco más, entenderíamos un poco también lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo con los seres humanos que te acompañan, porque eso te permite el conocer astrología. Poder leerme, pero también permitirme leer a los que están cercanos a mí y elegir cómo me relaciono con ellos o cómo no me relaciono con ellos. Y así fue, realmente así, ese ha sido el grado de impacto de la lectura en mi carta. Arranqué conociendo cuál era mi signo solar, que ese siempre lo sabemos, de hecho ese es normalmente el horóscopo que siempre buscamos, ¿no? Ese es tu signo solar, pero entender que no era únicamente un signo solar, sino que también tenía un signo lunar y que tenía un ascendente, que ese signo lunar me mostraba mi forma de relacionarme con mis emociones y eso a su vez con mis relaciones, porque finalmente cuando te relacionas con otro es que sale a flote la forma de tus emociones. Y luego el ascendente, que finalmente el ascendente es hacia donde yo me voy dirigiendo en el camino de mi vida y cómo me voy mostrando al final del cabo con el resto de las personas. Mientras que el sol es algo muy en la esencia interna, algo muy tuyo, donde normalmente tú vas siempre a brillar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo mi sol y mi luna, ambas las tengo en el mismo signo zodiacal. No todo el mundo le pasa igual, hay personas que tienen en diferentes signos, lo cual ni bueno ni malo, está bien. Eso lo que representa es simplemente la forma en que tú traduces, tu forma en que brillas ante el mundo y la forma en que demuestras tus emociones. El mío es Piscis. Piscis es el último signo zodiacal. Piscis es un signo que es como un camaleón, tiene de todos. O sea, tiene de todas las maneras de ser, comportamientos. Es muy profundo, es un signo muy profundo, muy intuitivo, lo cual yo corroboro, es totalmente cierto. Muy sensible, muy sensible, al punto de que los que me conocen saben que aunque a mí me gusta estar con la gente y hablar con la gente, a veces me gusta estar más en mi casa, con poca gente, no porque no me quiera relacionar, es porque a veces siento tanto, que duele tanto,
que prefiero no sentirlo tanto, porque además no, nos hacemos dueños de muchas emociones que no son nuestras. Para mí el dolor ajeno es muy fuerte, o sea, para mí es muy fácil llorar. Entonces, y te voy a poner esto en contexto. Imagínate una persona muy sensible, muy llorona, en medio de un grupo familiar donde por lo regular lo que más demandaba era sea fuerte, porque llora por eso es muy trivial, eso es una bobada, ¿por qué llorar? Siendo tu niña en un ambiente así, digamos que podrías decir un poco hostil, a mí no me parece que, hoy por hoy ya no me parece que fuera hostil, sino que eran las maneras de ser de las otras personas, que eran muy diferentes a las mías. Y pues si ellos no entendían tanta fragilidad, pues era difícil para mí también entender tanta dureza, entre comillas. Entonces, eso fue fuerte. Para mí era muy fácil sentirme como fuera de lugar. O sea, ¿yo qué hago aquí? O sea, es como, yo no pertenezco a este espacio. Y eso me pasó mucho tiempo. Hoy por hoy, cuando yo leo mi carta, me doy cuenta y entiendo por qué eso ocurría. Porque la casa 4, que es la casa del hogar, tengo a Escorpio. Y la casa 4 y está mi nodo norte. Mientras que la casa 10, que es la casa de la parte profesional, tengo a Tauro. Y son dos cosas muy diferentes. Entonces, mientras que el nodo norte me dice a mí hacia dónde va mi evolución, hacia ser muy profunda, hacia analizar y entender mucho patrones, situaciones, asimilarlos, pero aprender también a colocar límites de qué no me corresponde. La otra casa, donde está mi nodo sur, me lleva a lo seguro, a lo que ya conozco, a lo que debería ser. Entonces, claro, sentirme dentro de ese espacio, siendo alguien diferente, con un nodo norte y un nodo sur, con signos tan diferentes en la profundidad que tenían y en la energía que tenían, hoy por hoy me hace entender mejor por qué eran mis reacciones, por qué eran los sentimientos, por qué me gustaba tanto estar más presente en cosas que me hicieran sentir tranquila, feliz, lo que fuera más bonito, pero quizás un poco fuera de la realidad. Y muchas veces tú has oído que Piscis vive fuera de la realidad. Yo hoy por hoy entiendo que no es que vivamos fuera de la realidad, es que requerimos salirnos un poco de la realidad para no sentirnos tan vulnerables, porque energéticamente eso cansa. Y si no, dímelo tú, si estás triste, pasa algo muy doloroso, lloras, piensas mucho, luego físicamente ¿cómo te sientes? Entonces físicamente yo podía llegar a sentirme así de forma muy seguida y eso me cansaba mucho. Entonces por ahí era un tema que yo no entendía y manejarlo era complejo. Sin embargo, intuitivamente yo buscaba la forma de darle manejo. Y esa intuición se marcaba mucho también por mi signo, por tener a Piscis ahí en mi sol y en mi luna. Ahora, cuando yo profundizo más con esto y me doy cuenta que está en una casa 8, la casa 8 es la casa de los cambios, la casa de la transformación profunda y fuerte. Normalmente se habla que las personas con signos allí, y si tienes planetas, y si tienes un sol y una luna, eso imprime una energía adicional que te invita a vivir momentos bastante profundos de cambios. Y si yo me voy a la historia de mi vida, sin contar la de mi familia, de mi papá y mi mamá, efectivamente es así. Nosotros siempre vivimos en función de muchos cambios. De hecho, mis papás se conocen en el Valle del Cauca, terminamos en Pereira, yo nazco en Pereira, a los 6 años, siendo tan niña, un cambio brusco de ciudad y de lugar, nos vamos hacia la costa, en la costa ya empiezo a hacer mi vida. A los 35 años más o menos ocurre algo y me vengo hacia la ciudad de Bogotá y empiezo a generar nuevos cambios y así te podría mencionar muchas situaciones chéveres
y situaciones no tan chéveres. Pérdidas de no solo de familiares, de amigos, de personas cercanas, muy amadas, muy queridas, que significaban mucho para mí. Y ahí también comienza mi relación con lo que tiene que ver con los duelos y cómo confrontar las pérdidas. Difícil, nada fácil, sin embargo, muy enriquecedor entender. Hoy por hoy lo trato de tomar como una filosofía de vida y es como que efectivamente no tienes nada seguro, absolutamente nada. Lo único que tienes realmente permitido es permitirte este momento, este que estoy compartiendo contigo. Dentro de unos segundos no sabemos dónde vamos a estar, ni cómo vamos a estar. Entonces es como cada día que uno aprovecha realmente ese segundo y minuto, que siempre nos lo dicen, pero nosotros como que lo pasamos por encima, sería demasiado valioso entender realmente de que deberíamos aprovechar realmente ese segundo y minuto disponible, sin pensar realmente en qué es lo que viene más adelante. Independientemente de que tú planees, tú puedes planear, pero en la planeación no hay certeza de que eso va a ocurrir. Entonces es como, esa es una invitación. Entonces mi carta también, cuando ya más adulta, pude leerla, pude entender y darme la oportunidad y empezar a sanar esos dolores y esas situaciones que ocurrieron, que indudablemente yo hoy por hoy, yo en lo personal, Viviana, creo que cuando te permites convertirte como en un basurero donde estás guardando tantos sentimientos, tantas emociones, tantas cosas que a veces no funcionan, al final el cuerpo físico lo saca hacia afuera. Y la forma en que lo saca es a través de las enfermedades, a través de las deficiencias de algo físico, porque ya no aguanta más. Y es que este cuerpo es demasiado perfecto, es una creación demasiado perfecta, que tiene una combinación de parte física, mental y espiritual, pero que desafortunadamente nos quedamos entre lo físico y lo mental sin darle la relevancia a la parte espiritual para que realmente tengamos un balance. Y yo creo que a través de muchas de estas técnicas, entre estas la carta natal, pues la astrología, me permite y me ayuda mucho en eso. Pero pueden haber muchísimas más, ¿ok? Tradicionales y no tradicionales. Y quiero hacer esa claridad. Todo lo que existe nos permite realmente evolucionar. Desafortunadamente, los seres humanos somos tan egoístas con nosotros mismos que no vemos realmente todas las herramientas que están permitidas para que nosotros las podamos tomar y podamos realmente seguir creciendo como humanidad. Entonces, por ahí yo comencé y entendí realmente la profundidad de lo que quizás yo venía a hacer dentro de mi núcleo familiar. Y era un proceso de ayudar a mi familia en todo lo que había ocurrido en el periodo de vida que yo había tenido como oportunidad de estar, pero también lo que venía de atrás. De ahí el conocimiento de las constelaciones. De ahí que a través de las constelaciones empecé a conocer la historia de mi familia y también conocer cómo se repetían los patrones en mi familia y cómo yo también los estaba repitiendo. Y cómo trabajarlos y apoyarme en poder sanar cosas para no continuar repitiéndolo y permitir que mis generaciones futuras tampoco lo hagan. Muchas veces se dice, en todas las familias, en todas, y quiero que seas honesto en esto y mires a tu alrededor, si no hay una persona que hace algo por sanar tu linaje, por sanar tu familia, por ser esa persona que lleva algo diferente de lo que el resto del clan hace. Sin embargo, muchas veces esa es la oveja gris, la oveja negra, como le quiera llamar, el patito feo, el diferente. Sin embargo, ese ser humano está marcando una diferencia que a veces no se reconoce, pero en el tiempo las generaciones que siguen sí lo reconocerán. Entonces, eso era un poco yo dentro de mi familia y yo lo pude ver en la carta. ¿Qué otras cosas que me parecían súper interesantes? El ascendente era un Leo. Entonces, el signo de Leo es un signo de liderazgo. De hecho, si nosotros vamos a la figura arquetípica, cuando yo te hablo de arquetipos, hablo de figuras que físicamente nosotros conocemos en nuestra realidad y que las asociamos a algo, ¿no? Ese león normalmente marca el tema del liderazgo y ese liderazgo
venía a marcar mi vida también. Y estaba en una casa uno, que es la de la identidad. Pero adivina qué, la que se sentía rara dentro de su entorno de ser el más fuerte, que le decían todo el tiempo, es que no hay que llorar tanto. Así yo llorara, así yo explorara mis emociones, había momentos en los cuales internamente había construido esa máscara de debo ser fuerte, no debo mostrarme tanto hacia afuera, mejor me quedo aquí, y lo que hacía era bloquear mi liderazgo. Sin embargo, siempre me ocurría algo. Y los que me conocen saben que no es mentira. Por más que yo quisiera no ser visible en las diferentes áreas de mi vida, eso era casi imposible. O sea, era imposible porque por una cosa u otra me terminaba destacando, terminaba siendo el referente, o me preguntaban, o me buscaban, o me decían, es que tú sabes más de esto. Y realmente yo no lo sentía así fuera cierto, porque realmente yo peleaba y me confrontaba mucho con ese ascendente. Yo no podía creer realmente que yo pudiera ser líder en algo, quizás ni siquiera en mi propia vida, de acuerdo a lo que hubiera estado viviendo en ese momento. Entonces, eso realmente lo pude como que ya explotar, ya decir no más, hace varios años, yo diría que por allá más o menos como entre los 35, 37, un poquito antes, yo creo 34, antes de venirme hacia acá, hacia Bogotá, que realmente yo me di cuenta que era cierto, que yo me saboteaba para no brillar. Sin embargo, aunque lo evitaba, terminaba ocurriendo. Y de esa manera empiezo a trabajar mucho mi ascendente, y hoy por hoy agradezco mucho a esas oportunidades de vida que se me dan, que hoy entiendo que no son gratuitas, que me he venido preparando para ellas. Sin embargo, no es fácil, tampoco es del todo fácil, porque siempre finalmente es un aprendizaje interior, ¿no? Y siempre te cuestionas y la cabecita, que es la loquita de la casa, te cuestiona, y entonces a veces hay que decirlo, bueno, espere, pare, esto sí se puede crear, esto sí se puede hacer. Sin embargo, ha sido muy enriquecedor este proceso. El conocer también la carta me ha permitido como anclar y explorar acerca de mi propósito de vida, empezar a analizar cómo ha sido todo ese camino que he tenido, porque, el propósito de vida no es tu profesión. La profesión es una herramienta, pero realmente tu propósito de vida tiene que ver con aquello que tu alma desarrolla a través de este cuerpo físico, y que tú al hacerlo te sientes realmente pleno, te sientes feliz, te sientes completo. Y no significa que todo sea pues color de rosa y suavecito, no. Es que acuérdense que estamos en la vida real, y en la vida real hay que trabajar, hay que comer, hay que resolver problemas, hay que pagar la luz, el arriendo, etcétera, etcétera. Pero parte de ese propósito de vida tiene que ver con aprender realmente a manejar tantas situaciones en la vida que entiendas que son simplemente situaciones, y que tú puedes sacarlas adelante, y que las vas a superar, y te puedes sentir feliz aún en medio de las discusiones, te puedes sentir bien aún en medio de una tristeza muy grande, que siempre puedes encontrar algo bueno detrás de lo que aparentemente se ve oscuro. Y esto sí lo aprendí. Y durante estos últimos años es increíble cómo muchas personas me repiten mucho, Vivi, yo quisiera entender tú cómo haces para en semejante caos ver algo bueno. Y lo peor del caso es que lo ves como oportunidad, y efectivamente sí es una oportunidad. Pues eso es parte de lo que me dice también mi carta, que yo tengo la posibilidad de crear eso, de hacerlo, de que mi mente vaya más allá simplemente de ver el caos, y que vea también las oportunidades detrás del caos. Fácil, no, porque algunas veces no entiendo, hasta yo misma me cuestiono eso, ¿cómo puedo hacerlo? Sin embargo, cuando pasa el tiempo me doy cuenta que sí, evidentemente sí se podía querer. ¿Qué otras cosas muy interesantes he encontrado? Una casa 12, que es una casa del inconsciente que tengo a Cáncer, y casualidades como estas.
Quien era cáncer en mi núcleo familiar era mi papá. Un hombre muy noble, muy de familia, ¿sabes? También con dolores familiares muy profundos. Por un linaje donde hay muchas, y quizás seguirán habiéndolas, creo que en todas las familias las hay, historias muy ocultas de cosas que quizás dolían. Y él nunca fue una persona muy expresiva con lo que fue difícil en su vida, mientras estuvo en vida. Increíblemente yo conocí muchas de esas historias tristes después de que él murió, cuando yo elegí empezar a indagar más sobre su linaje, porque yo personalmente, Viviana, en lo personal, estoy muy amarrada al linaje de mi padre y a muchas vivencias de su familia, y entendiéndolas logré entender también muchos patrones de la forma en que nos relacionábamos o nos relacionamos con la familia paterna. Por el lado, por ejemplo, ¿se acuerdan que les contaba que había como mucha confrontación en cuanto al tema, por ejemplo, de mi núcleo familiar por algunas características de algunos signos? Mi mamá era Tauro. Y normalmente los Tauros son personas que requieren sentirse seguras. Y lo seguro para ellos está muy arraigado a lo que físicamente pueden tocar, ver, tener, ¿sí? Lo que no pueden tener de esa manera, pues para ellos es no lo tienes. Ahí no hay nada estable. Además, recuerda que Tauro es un signo de tierra. Entonces, resulta que, por ejemplo, mi propósito de vida está marcado, bueno, uno puede leerlo a través de varias cartas, ¿no? Digamos que las principales, lo que tiene que ver con la casa 6, la 10 y la 1. Uno ve ahí como varios aspectos. Sin embargo, en cuanto a esto, siendo mi mamá Tauro, yo podía observar algunas características que estaban arraigadas en mi manera de actuar en la parte profesional, muy parecidas, muy desde ese Tauro. Muy desde crear cosas que generaran seguridad, pero que también fueran estructuradas, organizadas, bien hechas. Y hacia allá está muy arraigado lo que yo creo a través de mi marca. Lo que yo te expongo, yo primero lo miro, lo leo, lo reviso, busco la manera de que sea lo más concreto posible, que le llegue a la persona para que se identifique. No es un copiar y pegar, no. Porque vuelvo y te repito, para mí todo lo que te puedo transmitir es muy serio. Porque si tú lo estás escuchando es porque estás buscando, y esa es otra cosa que está dentro de mi propósito, y es que preciso muchas veces voy a llegar a las personas que realmente requieren escuchar cosas, que requieren realmente buscar más allá. Y pues aquí estoy para ustedes. Solo es que elijas estar ahí, porque también es una elección. El poder conocer de nosotros mismos es una elección, y vuelvo y te repito, yo sé que no es para nada fácil. Sin embargo, cuando lo eliges, créeme que desde ese momento, desde la simple decisión de elegirte, ya estás sanando. Y no sanas tú únicamente, sanan todos los que están a tu alrededor. Cuando tú creas un cambio en ti, ese cambio se vuelve magnético alrededor de tu vida. Y lo van a observar y se van a dar cuenta. Hasta físicamente tu cuerpo te lo va también a agradecer de una manera u otra. Entonces, esto es maravilloso realmente cuando lo eliges. Desde el corazón, desde la conciencia y desde la certeza que no es un camino color de rosas, pero que va a ser un gran camino de aprendizaje. Por otro lado, por ejemplo, una casa 11 donde yo tengo un Géminis, que Géminis es el comunicador, y darme cuenta que efectivamente siempre he tenido la facilidad de poder comunicarme con otros, quizás más con aquellas personas cercanas que considero amigos. Yo no soy de muchos amigos, muchos conocidos, muchos compañeros. Amigos, aquellos que elijan realmente tener una relación mucho más cercana conmigo, ¿sí? Sin embargo, muy abierta a siempre tener la posibilidad de que ellos lleguen a mí, ¿sí? Porque finalmente no se trata de obligación, se trata de aceptación, de integrar y de darnos cuenta que en la diferencia hay algo muy importante por construir entre todos. Entonces, desde ahí creo que construyo mis amistades, que cuando son duraderas, o sea, para toda la vida. Eso lo pueden decir los que son amigos hace
años. Y no te voy a decir cuántos años tengo. Ah, mentira, yo ya les había dicho. Está por ahí publicado. Por otro lado, Aries, tengo en la casa 9. Miren, aquí hay en mi carta, hay un movimiento muy bonito de la casa 9 con la casa 3. La casa 3 es la del conocimiento que tú has ido adquiriendo desde chiquito, ¿no? El conocimiento de casa, lo que adquiriste desde el colegio, esos primeros momentos, y que es muy arraigado, porque en los niños lo más arraigado es lo que comienzan a aprender en sus primeros años. Y el conocimiento no es únicamente la escuela, es también tu núcleo familiar, todo tu núcleo de familia, no solo papá, mamá, hermanos, sino amigos, luego primos, tíos, todo, y tú aprendes ahí. Esos aprendizajes de la casa 3, yo las tengo en un signo que es Libra, que es equilibrado, ¿verdad? Y Libra, cuando yo lo tengo en la casa 3, me habla mucho de tener un conocimiento que yo siempre lo que voy a buscar es la forma de que sea un conocimiento que sea bueno para todos, que no genere controversia, en teoría. Sin embargo, yo tengo ahí una oposición, eso ya es un tránsito, porque eso también se trabaja en astrología, con la casa 9, que es la de los conocimientos que yo puedo adquirir en el tiempo a través de los viajes, a través de nuevos pensamientos. Y yo tengo una confrontación ahí entre lo que aprendí y lo que ahora se expone como nuevo. Y miren que hoy por hoy yo creo que eso ocurre mucho. Muchos tenemos una manera de ver diferentes tipos de temas de la vida y de la realidad. Y encontramos muchas veces que en el camino estos conocimientos y estas formas de ver las cosas cambian y nos cuesta mucho el pensar que lo que yo hasta el momento consideraba que era la realidad ya no lo es. Entonces, aprender a hacer ese cambio no es fácil, o sea, confronta. Si tú a eso le sumas que yo en esa casa 3 tenía un Plutón, que es el planeta de transformación, de cambio abrupto, pues marca mucho, realmente marca mucho lo que fue mi vida. Yo venía de un entorno donde viví en Pereira hasta los 6 años, y después de los 6 cambio hacia otro lugar que es totalmente diferente en cultura, tradición, hacia la costa. Y si luego eso lo traemos a cuando me vengo acá a Bogotá, digo como, fue mi chica, o sea, en serio, siempre ha sido un reto. Entonces, aprender realmente a ser sociable, a ser equitativo, no es fácil y a veces hay que confrontar también. A veces es importante tener esas diferencias. Y esa casa 9 yo la tengo en Aries, que es el líder, el que es el emprendedor, no el líder, el emprendedor, el que comienza algo nuevo. Entonces, siempre en mí hubo un llamado ¿a qué? A tener nuevos conocimientos y conocimientos totalmente diferentes a lo que había yo tenido desde mi niñez. Entonces, imagínate un adulto cambiando su manera de pensar, o por lo menos encontrando realmente la relación de, bueno, si esto es lo que era antes y esto es lo que ocurre ahora, ¿cómo es el punto medio? ¿Cómo hago el tránsito? Complejo. Y si eres terco, obstinado, que tiene que ser así, complicado, ¿no? Yo he sido más o menos obstinada, no tanto, pero sí me costó. Ahora, ¿dónde me costó más? Se me acaba de cortar. Me entró una llamada, que no se note. En mis creencias religiosas fue lo más complejo. Sin embargo, hoy por hoy, doy gracias a Dios a todas esas creencias y también a la oportunidad de entender de que existen otras maneras y que esas diferencias no nos alejan, sino que nos unen porque nos dan la posibilidad de conocer. Entonces, desde ahí, y si yo me voy a esa casa 9 tiene unos personajes especiales. Una Lili, que es lo que le llamamos la lunita negra, pero esa lunita negra nos habla mucho es del tema de aquello que quizás no queremos realmente cambiar,
Sin embargo, la vida nos lleva, tenemos que reflexionar y vivir un procesos ahí como que de mucha confrontación, ¿no? Un Quirón que habla de las heridas que vienen desde la infancia, entonces miren qué preciso, si yo confronto las dos casas, que es la 3 con la 9, pues es muy acertado con lo que les decía anteriormente, el tener que transitar esas heridas, ¿no? Y un Júpiter que me va a regalar la posibilidad realmente de poder conocer muchas cosas. Y realmente si yo me pongo a pensar hoy por hoy, son muchos las cosas que hasta el momento he transitado en cuanto a temas de conocimiento. Han habido algunas oportunidades de viaje y declaro que vienen muchísimas más y más profundas, muchísimo más que conocer. Entonces creo que hay una gran exploración todavía en esa casa 9, apuntando a lo que es la casa 10. Y eso es como la pincelada de lo que les quería dar acerca de lo que es la carta. Y te puedo asegurar que aquí hay mucho más. Lo que pasa es que, bueno, digamos que hasta ahí eso te permite un poco darte cuenta cómo voy aterrizando todo lo de los signos, las casas, la forma en que la energía de los planetas afecta, los tránsitos. También hablamos mucho del tema de los elementos. Hay elementos que están más marcados en mi carta que otros. Yo tengo muy marcado el tema del agua y el tema del aire, o sea, el tema de los pensamientos, las ideas y el tema de las emociones. Debo trabajar mucho en el tema de tierra y es anclar todo esto y aterrizarlo, ¿no? Volverlo también más material para mi vida. Y en la parte del fuego, lo que es la acción, digamos que está moderado. Sin embargo, todavía creo que debo trabajar en esos aspectos y uno los puede trabajar de formas muy simples y muy sencillas, muy cotidianas, desde hacer más ejercicio, nadar, plantar una matica, tener nuevas amistades, tener una conversación con alguien que no había tenido antes, hacer un viaje. Mira, o sea, todo esto se puede aterrizar a la vida real con acciones muy simples que crean cambios muy importantes realmente y drásticos en tu vida. Así que para mí eso ha sido mi carta y cuando yo la leo y miro qué es lo que está ocurriendo en este momento, qué tránsitos hay, digo como, hijo de pucha, o sea, este año con qué viene. Por ejemplo, ahorita mismo estamos teniendo muchos tránsitos, muchos movimientos en la casa de Aries. Yo a Aries la tengo en mi casa 9, que es la del conocimiento, y me doy cuenta cómo están llegando muchas cosas interesantes para poder trabajar, cómo llegan nuevas ideas para desarrollar, potencializar mucho mi marca, porque realmente quiero esto que yo he tenido como fortuna de conocer. Realmente lo que yo más quiero es poder multiplicarlo en todas aquellas personas que elijan hacerlo, que ojalá aprendan a través de mis talleres, porque vienen talleres de cómo aprender a leer tu carta, y cuando tú haces ese ejercicio contigo de aprender tu carta, estás haciendo un ejercicio de sanación. Y son talleres a través de los cuales no solo te enseño a leerla, sino que te enseño a través de ejercicios y complemento con ejercicios de constelaciones y algunos de tipo energético para que puedas aplicar y puedas realmente afianzar y bajar toda esta información a tu vida real. Entonces, esa es mi invitación para ti, a que aproveches realmente todos estos espacios que se te brindan, quizás conmigo, quizás con otras personas, que inviertas en ti. Creo que ahí a veces es lo más difícil, porque claro, todo tiene un costo y en la vida todo tiene costo. Ahora, desde lo que significa el dinero, recuerda que el dinero es una forma, simplemente una forma física, ¿cierto? Y esa forma física va cambiando con el tiempo, pero el valor que hay detrás de esto es cómo tú inviertes en ti para luego poder multiplicar. Así que esa es mi mayor realmente invitación para ti. Invierte en ti, en lo que tú consideres que te permite crecer, sanar. Y recuerda que cuando tú haces un proceso de sanación individual, también estás haciendo un proceso de sanación colectiva, con tu familia, con las personas que están a tu alrededor. Porque al final, si aprendes a leer tu carta, puedes aprender a leer la carta de las personas más cercanas a ti. Puedes entender cómo es tu relación con ellos. Eso también me funcionó a mí mucho, porque me enseñó cómo era la relación que yo tenía con mis hermanos y mis papás. Y también me enseñó cuáles eran las posibilidades que yo tenía de crear algo diferente si lo elegía.
Y siempre te hablo mucho de elección, porque finalmente todo es por elección, nada es por obligación. Así que yo te invito a que me sigas, a que estés muy pendiente de todo aquello que te voy colocando, lo puedes ir aplicando poco a poco, que estés atento a los talleres que vamos a estar creando, algunos serán pagos, otros quizás no. Vamos a estar creando muchas cosas, pero todo toma su tiempo, ¿vale? Entonces es como que primero quiero ir como metiendo toda esta información, capsulitas para que tú las cojas, las tomes, te enamores, te intereses, investigues. Yo no soy la única, hay mucha gente y puedes seguir investigando y esto te va a apoyar muchísimo. Así que te mando un beso, tengas un excelente fin de semana y bueno, estar muy pendiente porque vamos a seguir creando más cosas.